Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por la compañía. Qué pena da el fútbol uruguayo, o por lo pronto la dirigencia, cómo se está moviendo la política en torno al fútbol uruguayo, porque ustedes saben, está pasando por una nueva y severísima crisis la dirigencia del fútbol uruguayo, con la renuncia del Consejo Ejecutivo de la AUF a propósito o como consecuencia de hechos de violencia y medidas que se tomaron que no fueron compartidas por algunas instituciones, presiones de todos lados. Bueno, ¿cómo se ve desde el gobierno? Porque a todo esto hay versiones por allí que indican que la FIFA está preocupada por una posible intervención del gobierno en la materia, a tal extremo que en caso de corroborarse eso, podría sancionarse a la Celeste y Uruguay podría quedar desafectado del Mundial. Hasta esa hipótesis está manejando incluso en el día de hoy. Bueno, de todos estos asuntos vamos a conversar en instantes con el viceministro de Turismo, que además es integrante de la Comisión por la Erradicación de la Violencia en el Fútbol, con Antonio Carámbula, que por cierto le agradecemos la deferencia en acompañarnos en una jornada tan especial en la noche de hoy aquí en nuestro programa. A eso le agregamos más contenido porque también nos acompañará sobre el final de nuestro programa el presidente del directorio del Partido Nacional. Sabido eso, ustedes saben, el procesamiento del intendente de Colonia, Walter Zimmer, del doctor Zimmer, cómo ha caído esta situación. Hoy el directorio del Partido Nacional analizó ese auto de procesamiento. Vamos a conversarlo con Heber, cómo se sostiene, cómo ha caído y qué evaluación se ha hecho a propósito del procesamiento de la justicia allí en Colonia. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Empiezan también por estas horas, ya están vigentes los acuerdos de precios a nivel del supermercado. Hay preocupación en las gremiales industriales. Vamos a ver cómo están avisorando este nuevo panorama que habla de un congelamiento de precios en algunos productos de acá a 2 meses y medio. Sí, vamos a ver en particular cómo lo ve la Cámara de Industria, ¿no? Que aparentemente lo está viendo, pero por la ventana, sin haber participado directamente en ese entendimiento. Se van a enterar aquí en nuestro programa en la noche de hoy. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. El próximo viernes el Defensor del Vecino presenta su último informe de gestión, donde repite algunos problemas y también ve mejoras en la gestión municipal. Además, el jueves comienza el proceso de elección de nuevo defensor, que veremos cómo se da en la Junta Departamental, donde hasta ahora ninguno de los candidatos tiene los votos necesarios para ser electo en primera vuelta. Ustedes se van a enterar dentro de un rato que dice justamente ese informe que se va a conocer el viernes, cuáles son los principales reclamos, las propuestas, cómo lo ha atendido la Intendencia, la administración de Ana Olivera, la administración del Frente Amplio en definitiva. Bueno, se van a enterar dentro de un rato. Pero si me acompañan ya, rápidamente vamos a recibir con muchísimo gusto y, como les decía, agradeciendo la deferencia al viceministro de Turismo y Deporte, Antonio Carámbula, en acompañarnos en una jornada como la de hoy. ¿Cómo le va, Carámbula? Buenas noches, gracias por estar. Un gusto estar acá. Bueno, primeras reflexiones. Para hablar de turismo. A propósito de lo que ha pasado en el fútbol uruguayo. Bueno, yo creo que en general la opinión de todos los uruguayos, en especial los que seguimos el fútbol con pasión como corresponde, no hay dos opiniones con respecto a que se lamenta el alejamiento del Ejecutivo de la AUF que preside al doctor Bauzá. Lo vemos como un hecho a lamentar, sin duda. Por los éxitos deportivos, y sí, los uruguayos también, como todos los que seguimos el deporte, somos exitistas, y en particular la selección uruguaya, con su cuarto puesto del Mundial, la Copa América, nuevamente haber clasificado, pero no solo a nivel de selección mayor, sino a nivel de selecciones juveniles. Hemos estado en prácticamente todos los mundiales de la categoría en los últimos años, incluso definiendo el campeonato. Eso capaz que es lo que uno más ve, pero además este Ejecutivo ha sido sensible a algunos planteos del gobierno en lo que tiene que ver con los derechos de formación, que era algo que se reclamaba durante mucho tiempo, y durante este Ejecutivo finalmente el tema se aprobó. El desarrollo del fútbol femenino. Uruguay participó en un mundial por primera vez y hizo un sudamericano juvenil, ¿no? Hizo un sudamericano juvenil hace poco. La continuación y profundización del programa Bola al Futuro, que es un programa integral para jóvenes deportistas vinculados al fútbol, jóvenes de ambos sexos, buscando justamente darle integralidad
al apoyo, no solo exclusivamente a lo deportivo. Bueno, todo eso se hizo junto con este Ejecutivo, con lo cual creo que, reitero, no hay dos opiniones al respecto en el Ministerio sobre que lamentamos mucho el alejamiento. Y desde la visión del Ministerio, ¿por qué entienden ustedes se llega a estas circunstancias? ¿Son Bueno, demasiadas las presiones que se vive dentro de la asociación? Bueno, seguramente. El doctor Bauzá ya había dicho públicamente que una vez culminado el Mundial se iba a retirar. Ha habido muchas presiones, pero bueno, como tú bien decías en la presentación, el gobierno no se mete en el tema del fútbol. Lo mira con atención porque es una de las principales manifestaciones culturales, deportivas que tiene el país. Este país, hay una propaganda que anda en la vuelta que dice el fútbol no es lo más importante, pero sin el fútbol las cosas serían distintas en Uruguay. Y miramos con mucha atención, no nos hacemos los distraídos. Pero el gobierno del fútbol es autónomo, bueno, verá de qué manera puede resolver sus problemas. Lo que sí ha manifestado el Ejecutivo, en particular desde el Ministerio de Turismo y Deporte, la preocupación vinculada a los hechos de violencia que se han ido suscitando en los últimos tiempos y bueno, de la semana pasada tuvimos un capítulo más. A propósito de la intervención, de eso lo voy a preguntar, pero ha surgido en las últimas horas efectivamente que desde la FIFA se va a investigar la alternativa de que no haya habido justamente una intervención del gobierno, extremo que podría incluso ser pasible de una sanción para la Celeste. Sí, no la hubo. Lo leí también en la prensa, no la hubo. Reitero, lo que ha habido... ¿Usted no tiene notificación de que la FIFA esté investigando nada? No, yo me enteré por la prensa. Lo que les digo es que no ha habido injerencia. Lo que ha habido sí es una preocupación por los hechos de violencia asociados a los espectáculos deportivos. Claro, sí. Ahora no hay intervención directa, pero se han tomado medidas que uno podría interpretar, o una de las tantas interpretaciones que se ha hecho es que terminan forzando el alejamiento de Bauzá. Como por ejemplo lo último con respecto a la participación de la policía o no en las tribunas. Bueno, había un partido pendiente que se va a fijar en estas horas. En realidad yo diría que lo de Bauzá es un cúmulo de situaciones. No tiene que ver con esto, por lo menos lo que entiendo, no tiene que ver con esto específicamente. Acá lo que hubo fue una preocupación planteada por parte del Ejecutivo con respecto a los hechos de violencia que en este episodio, que reitero, esta situación que estamos viviendo hoy con el alejamiento de Bauzá y el resto de su equipo es lamentable. De todas maneras, una buena noticia es que los presidentes de Nacional de Peñarol se han comprometido públicamente el otro día en la conferencia de prensa que se hizo junto con el secretario de la Presidencia a aprobar el nuevo código de faltas, porque en esto también hemos coincidido con el Ejecutivo de la AUF en la necesidad de modificar el código del Tribunal de Penas, el Código de Penas, y volver a tener sanciones deportivas y económicas a aquellos clubes cuyos parciales están implicados en hechos de violencia, que no es un invento de Uruguay, de Ejecutivo, ni del Ejecutivo de la AUF, ni del Ministerio de Turismo y Deporte, ni del Ministerio del Interior, sino que es algo que plantea la FIFA y la Conmebol. De hecho, recordemos que hace poco más de un año, en un partido que se dio acá entre Vélez y Peñarol, Vélez fue sancionado fuertemente en materia económica porque se le aplicó una multa, porque tuvo que jugar como locatario sin poder vender entradas y porque además jugó como locatario, tuvo una desventaja deportiva, digamos, porque jugó como locatario sin hinchada, digamos. O sea, no es un invento de acá. Y le recuerdo que hace un mes más o menos, el Ejecutivo de la AUF convocó una asamblea para refrendar esto para lo cual ya había un acuerdo general y no hubo quórum. Con lo cual, que hoy los presidentes de los clubes grandes se hayan comprometido públicamente frente al presidente de la República, digamos, pero frente a la ciudadanía toda que está preocupada por el tema, a modificar el código del Tribunal de Penas, la verdad que es una buena noticia en ese sentido, sí. Porque, reitero, nosotros no nos hemos metido, pero sí en el gobierno del fútbol, pero hemos sentido que no siempre ha habido el apoyo que esperábamos por parte de los clubes. Y no solo de los clubes en el último momento. Siempre se habla de algunas sociedades, algunos países como el caso de la Liga Inglesa, en el cual hubo una mejora. Pero hay un compromiso absoluto de todos. Por supuesto que del gobierno, pero también hubo compromiso de los clubes, de la motel de jugadores y de la prensa también. No hay partidos de vida o muerte. Nunca se juega la vida en un partido de fútbol. Y a veces la pasión nos juega en contra, en ese sentido. La pasión que es tan buena y que nos identifica en la región y en el mundo, a veces nos juega en contra. Entonces tiene que haber un compromiso absolutamente de todos. Es decir, entonces que en particular con la dirigencia de los clubes no se actuó, entienden ustedes, con la fuerza necesaria como para combatir efectivamente la violencia. Y no siempre, no puedo generalizar, pero no siempre hemos sentido el apoyo esperado. Ahora, con el diario El Lunes, doctor,
¿Estuvo bien la AUF en suspender el partido entre Peñarol y Miramar Misiones? ¿O debió dejar que se jugara eventualmente y sino que los equipos perdieran los puntos? Pero le reitero, ayer le planteaba, no me corresponde. Capaz que como hincha podría opinar, pero hoy no me invitó como hincha, porque como hincha podemos hablar todos. Y como parte del gobierno creo que no me corresponde opinar sobre una decisión que tomó el Ejecutivo.